Amigos, bienvenidos a su podcast Conversemos, un espacio del multimedia educativo y cultural del Ministerio de Educación, EduMás. Como en cada entrega, les saluda Sergio Solís. Y hoy, como en cada episodio, tenemos una invitada sumamente especial, una mujer preparada, un referente no solo en la comunicación dominicana, sino también en la profesión, en la profesionalidad en la República Dominicana. Estamos hablando con Dalia Aguiló. Estaremos hablando en esta entrevista tan especial sobre psicología clínica, neuropsicología y también sobre su experiencia como docente universitaria. Algo fundamental, y déjame decirte que admiro muchísimo porque algún día me gustaría ser profesor universitario, de manera que voy a aprender mucho y espero que ustedes también. Bienvenida, Dalia. Gracias, Sergio. Para mí todo un honor, un placer estar contigo, acompañarte en este proceso, quizás guiarte un poquito hacia esas metas, si así tú me lo permites, pero más que nada para tener una conversación bastante diáfana. No, demasiado bien. Para empezar, como te mencionaba detrás de cámaras, me gusta hacer este tipo de comunicación familiar y me gustaría también conocer más sobre ti. Hay algo peculiar, y es que más allá de esta trayectoria admirable por muchos jóvenes dominicanos, me incluyo, Gracias. por si ustedes no sabían, Dalia tiene 25 años. Pero ¿por qué me expones? No me expones. Bueno, algo me dijo la productora, fue la productora, échale la culpa a la productora Monse. Sí, más tarde, fuera del aire. Sí, fuera del aire. Pero sí, las personas ven todo este éxito, pero más allá de estas experiencias, de estos nuevos logros, este éxito profesional, ¿quién eres tú más allá de todo eso? Mira, muchas veces nosotros cometemos el error de definirnos a través de nuestras profesiones y decir, yo soy Dalia, yo soy psicóloga. Y la verdad es que no, yo no respondo eso. Yo puedo decirte que quién es Dalia es una persona apasionada, determinada, completamente familiar, que le gusta aprender. Creo que ese es uno de mis placeres culposos. Sí. Yo trato de ponerme límites con el tema de seguir estudiando, precisamente porque en lo particular mi profesión me invita a seguir haciéndolo, pero sobre todo porque uno tiene que encontrar balance en la vida. Claro. Entonces, Sí. más allá de alguien que ama lo que hace a nivel profesional, soy una persona que ama la vida y lo que la vida tiene para ofrecernos, incluso en los momentos menos favorables. Y si pudieras darme un resumen de qué es lo que te ha traído al lugar donde estás en tu vida, ¿cómo sería? Yo creo que constancia, más que nada. Te diría que hasta cierto punto también lo que mencionaba ahorita, determinación. Sí. Y un poquito de ambición, pero no desde la perspectiva negativa que solemos tener, sino desde el qué más tiene la vida para ofrecerme, cuáles son mis propios límites y cómo me expongo a eso, claro, dentro de lo normal o lo sano, pero viendo realmente hasta dónde yo puedo llegar. Claro, mira, como te mencionaba, eres un referente para los jóvenes dominicanos, me incluyo como te mencioné. Pero ¿qué pasa? A los 18 años, que es mi edad, sí, por la persona que no sabía, 18 años, Sí. un joven muchas veces no tiene dirección, no tiene propósito, no sabe qué hacer con su vida. E incluso llega a un punto donde se le conoce esto como crisis, esta crisis existencial que tienen los seres humanos a una edad determinada. ¿Qué te hizo apostar a ti a tomar un camino, a tomar una decisión y seguirlo con todo tu corazón? Claro, aclarando que te gusta mucho el aprendizaje, que eres muy familiar y que eres muy comprometida con lo que haces. Pero ¿qué te hizo llegar a ese punto? Voy a decir algo que he dicho en otras entrevistas y en otras ocasiones, y es lo siguiente: yo nací vieja. Yo tengo 25 Te en este entiendo. momento, pero nací vieja. Cuando digo eso, es porque desde muy temprana edad, ya sea porque me expuse a contextos donde era la única niña, quizás, me tocó sacar agallas, crecer un poco a destiempo, y eso me ha hecho, en lo particular, quizás ser un poquito más avanzada en ciertas cosas por una falla en cuanto a la elección de la palabra. Pero realmente lo que me ha dado la oportunidad de trazarme metas muy claras es tener dentro de mi propio hogar un referente. Y esa es mi mamá. O sea, mi mamá es una mujer que lo que se propone, ella lo logra. ¿Cómo lo va a lograr? Puede que no duerma, puede que no coma, pero ella lo va a lograr. Y seguir esos pasos para mí es importante. No solo como mujer, sino también como hija. ¿Por qué como hija? Porque como mencionaba previamente, al ser familiar, dentro de mi esquema, cuando me toque la bendición de ser madre, me gustaría que ellos también tengan ese mismo tipo de patrones. Te dan como referente. Exacto. No porque su ejemplo a seguir completamente sea yo y todo lo que yo haga esté bien. No. Sino porque en la escuela de la vida, que era lo que hablábamos fuera del aire, uno necesita más allá que simplemente tener un título debajo del brazo.
Uno necesita tener herramientas que en el día a día te permitan crecer, arriesgarte, enfrentarte a lo cruel que puede ser la vida. Claro, porque lo es a Exacto. veces. Sin caerte demasiadas veces, pero aun cuando te caes, con la certeza de que si te paras, también lo lograste. Entonces, eso me ha ayudado a estar donde estoy, esa determinación, un ejemplo claro de qué está bien hecho, qué no está bien hecho y cómo ir dando esos pasos hacia nuestras metas. Es decir, que ese es tu consejo a los jóvenes dominicanos que, por ejemplo, jóvenes en sentido general, los que nos están viendo a través de las pantallas, que no saben qué hacer con su vida porque están pasando por una crisis existencial, se están replanteando nuevas cosas, porque es normal. Acabas de salir de un sistema educativo preuniversitario y estás en este momento de qué voy a hacer con mi vida. Y tú dices, apuesta a ti con determinación y conócete, porque lo importante es conocerte. Cuando tú sabes quién eres, es más fácil apuntar a nuevas direcciones, porque sabes qué perseguir. Pero en ese momento de transición en el que buscaste este propósito y esta dirección, ¿dudaste de ti? Claro, Muchas todavía al veces. sol de hoy yo dudo. Claro. O sea que eso nunca no, se detiene. No, ¿qué pasa, Sergio? La duda, yo lo voy a transformar y voy a utilizar otro término. A Ok. veces es miedo. El miedo es uno de nuestros motivadores más grandes, pero también puede estancarnos. El miedo te sirve para movilizarte o para quedarte quieto. Entonces, ese miedo a la incertidumbre, a no saber qué es lo que hay detrás de lo desconocido o lo que no he visto todavía, nos obliga a veces a tomar decisiones o apresuradas o a veces también quizás desinformadas. Sí. Y en esta etapa, como tú mencionabas, de transición, donde se acaba de salir de un sistema académico secundario, como le quisiéramos llamar, hay mucho de yo voy a tomar una decisión tan trascendental por el resto de mi vida. Es correcto. Se supone que yo debería hacer esto el resto de mi vida. Sí. Y si así tú lo prefieres, pues perfecto, pero los cambios son posibles. Nadie tiene escrito en piedra que si yo hoy me levanté queriendo ser médico y me di cuenta a la mitad del camino que realmente la medicina tradicional no es lo que a mí me llama, pero me llama, por ejemplo, la logopedia, que es una de las especialidades que hay dentro de psicología, con el lenguaje, el habla. Tú puedes crear dentro de tu esquema profesional nuevas vías. En lo particular, nadie desde mi promoción en la universidad quería trabajar con envejecientes, que es una de las poblaciones que abordo casi en un 90%. Wow, bastante. De lo que veo en consulta. Nadie le interesaba eso. A mí sí. ¿Por qué razón? No sé. Pero ahí te pongo un ejemplo. Cuando entré a la universidad, yo estaba muy lejos. Y te hablo en términos, incluso utilicé la palabra estaba precisamente para aterrizar eso. Estaba muy lejos de lo que hoy yo soy. Cuando yo entré a la universidad, yo quería estudiar psicología, sí, pero para irme en la especialidad por el área de criminología. Que era algo totalmente diferente a lo que estás haciendo hoy en o sea, día. agua y aceite, cielo y tierra. Pero dentro de la carrera, me di la oportunidad de vivir distintas experiencias y darme cuenta, escuchar nuevamente qué está dentro de mí y hacerle caso a esa naturalidad con la que me salía el hacer ciertas cosas en una población versus la otra. Entonces, no está de más el tú cuestionarte, el detenerte, el decir, ok, yo necesito un break para saber si esto es lo que yo quiero. La duda puede estar, la duda siempre va a estar. Siempre va a estar. Pero lo que hacemos con ella es mucho más valioso que el simple hecho de que ella salga a la luz. ¿Y nunca sentiste que apuntaste muy alto? Es decir, con las expectativas. Genuinamente. Mira, te voy a ser muy franca. Las expectativas llevan a las decepciones. Yo no me hago expectativas. Yo me trazo metas y las consigo. Wow, wow. Eso es un clip, ¿eh? Eso es un clip, ¿eh? Eso es un clip muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y creo que la gente también debe aterrizar, porque utilizar el término aterrizar me refiero a, ok, tengo que estar consciente de la realidad que estoy viviendo y a partir de eso utilizar los medios que necesito utilizar para alcanzar esos objetivos. Pero el tema con la expectativa, que no digo que esté mal, porque se puede utilizar a su favor. Por ejemplo, si yo quiero alcanzar un objetivo, yo pongo algo más grande que mi objetivo para alcanzar ese objetivo. Pero si yo puntualizo lo que quiero y voy paso por paso para alcanzar eso que quiero, tarde o temprano lo voy a lograr. O sea que me gustó esa frase y fue bastante directa, déjame decir. Gracias. Pero ahí te hago un aclarando. Sí. Y ya desde la parte psicológica, muchas veces experimentamos frustración por no conseguir las metas que nos trazamos. Y mencionaste algo que me gustaría quizás explicar un poquito mejor. Sí, cuéntame. El tema no está en tú trazarte la meta un poquito más alta. El tema está en saber que para conseguir la meta madre hay distintos pasos que debemos ir desempeñando.
Y esos micropasos o esas metas a corto plazo son las que nos permiten a nosotros medir el alcance que estamos teniendo con la meta madre. Y ahí bajamos un poquito el nivel de frustración. Porque te pongo un ejemplo. Digamos que mi meta es que yo me quiero ir de viaje, no sé, a la China y me quiero ir el año que viene, en esta misma fecha. Yo tengo 12 meses para conseguir esa meta, pero yo no lo voy a ver de cara a esos 12 meses en una versión macro, sino que, ok, en el mes que viene, ¿qué yo voy a hacer para conseguir financieramente los fondos que yo necesito? Voy a ahorrar 100 pesos, 200 pesos, 1500, ¿qué voy a hacer? Y con eso voy bajando el nivel de frustración. Porque si yo me siento a pensar, me quiero ir a la China, pero no tengo ni un peso para hacer ese viaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Y te vas a frustrar. Te vas a frustrar en el camino. Entonces, más que el tener las metas un poquito más elevadas o los resultados, porque no es la meta, es los resultados a los que aspiramos, un poco más elevados de lo que esa expectativa inicial nos permite, no es lo malo. Lo malo sería perdernos en el proceso de la consecución, queriendo que en un día cero tener el resultado que a los 12 meses se supone debería tener. Claro, no, y estoy de acuerdo contigo porque todo tiene que ser un proceso. Me gustaron dos puntos importantes de lo que acabas de mencionar. El tema de los jóvenes dominicanos, los jóvenes en sentido general, cuando tienen 18 años, piensan que si se dedican a algo, aprenden una habilidad, construyen una habilidad, piensan que se va a dedicar a eso toda la vida. Lo mismo pasa con el tema de la carrera universitaria. Sí que es cierto que tú vas a estar 4 años de tu vida enfocándote, aprendiendo sobre una determinada área para desarrollarte en la vida laboral, pero no necesariamente es a eso lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Así que prueba distintas cosas hasta encontrar eso que tanto te gusta. Entonces yo creo que la gente tiene que aprender a invertir el tiempo y qué bueno que tú le das esa opción de, ok, eres joven, tienes muchas cosas que hacer, entonces prueba, porque con la prueba vas a descubrir distintas cosas. En relación a eso, con el tema de la presión, para que la gente no se frustre, en este caso, ¿cómo tú le dices al joven que está tratando de subir, que quiere conseguir nuevas metas, conseguir nuevos objetivos, pero siente presión porque es normal sentir presión? Claro. Y obviamente requiere de mucho talento, pero también de mucha disciplina. Hablábamos del tema de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sí. Señores, yo soy fan de Cristiano Ronaldo. Yo de ninguno, no sigo ningún deporte, no entiendo nada de eso. Bueno, déjame decirte que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol. Me aprendí algo nuevo, señora, aquí todo el mundo aprende. Gracias. Pero en ese caso, ¿cómo le dices a estos jóvenes que lidien con la presión para alcanzar esos objetivos que tienen? Yo creo que lo principal es saber con quién tú te estás comparando. Si la comparación es con un tercero, ya empezamos mal. Es importante tener referentes, tener personas a las que nosotros miramos con admiración y queremos acercarnos hacia su trayectoria quizás, pero a sabiendas de que yo soy yo. Yo no me puedo comparar ni siquiera con mi mamá, porque ella y sus circunstancias. Sí, por más que la admires. Por más que la admiro. Pero uno cuando se traza metas y siente esta presión, principalmente es por eso, porque yo estoy viendo que fulanito le fue bien con tal cosa y a mí todavía no me ha ido bien. Hay algo que yo digo mucho en consulta y es lo siguiente: no hay mejor forma de predecir la conducta futura que viendo la conducta pasada. Si tú lo lograste previamente, las probabilidades de que tú lo logres después son altas, porque ya tienes un precedente y eso te va a ayudar. Lo que no se mide no se mejora incluso. Exactamente. Entonces, si ya yo tengo esas pautas de mi meta es, por ejemplo, ir al gimnasio y bajar 20 libras. ¿Cuál va a ser la forma en la que yo voy a medir que lo estoy logrando? Si me levanto todos los días que digo que voy a entrenar y voy al gimnasio. Mi propia comparación con las versiones pasadas mías son las que me van dando esa cercanía a las metas futuras. Y que cuando tú te acercas a tus metas, me imagino que también le dices eso a éxito. Claro. Porque cuando alcanzas esos objetivos, esos logros, estás más cerca del éxito. Como mencionaba en otros episodios, el éxito es subjetivo, porque depende del sujeto y lo que quiere el individuo. Si para mí éxito es tener una buena familia, entonces yo voy a trabajar para conseguir y tener un éxito que es una buena familia. Pero si yo quiero libertad financiera, por ejemplo, eso sería éxito para mí, depende del individuo, por lo tanto es subjetivo. Entonces, en otro orden, en relación a tu experiencia atendiendo a pacientes, ¿qué te han enseñado esas personas que has atendido? Y yo creo que esto es algo muy personal también porque sí. Mira cómo te estás riendo. Sí. Mira, de todos mis pacientes yo aprendo algo, porque cada historia que atraviesa esa puerta me da a mí entender que a veces los problemas que están en mi vida personal son muy ínfimos en comparación a lo que esa persona puede estar enfrentando. Me explico.
tú puedes recibir a alguien en terapia que su problema sea la agorafobia, el salir de la casa y el contexto social. Pero puedes tener a otra persona que tiene una crisis porque sus propios hijos le están quitando el dinero, o sea, está atravesando por un proceso de violencia financiera. Sí. Y tú dirías, ok, la persona que tiene el tema de violencia financiera tiene un problema mucho más grande que el que tiene una agorafobia, pero la realidad es completamente distinta. Incluso pueden estar al mismo nivel en cuanto a dificultad con el problema, porque todo depende de la interpretación y la historia de la persona. Por eso hago referencia a que compararnos con otros a veces nos hace más daño que bien. Y cada persona que llega a esa consulta, que me cuenta sus historias, que me permite ser partícipe de esa transformación, también me demuestra la oportunidad que tiene el ser humano de crecer si se lo dispone, de permanecer en el mismo sitio si le tiene tanto temor al cambio, que es más sencillo quedarse ahí que moverse. Me enseña lo frágiles que podemos ser, pero sobre todo lo bonito que es ser humano. Y qué tanto hemos nosotros ido alejándonos de esa humanidad. Suena un poco quizás irónico por el hecho de que somos seres humanos, pero a través del tiempo uno ha ido perdiendo esa capacidad de empatía, esa capacidad de asombro, de cercanía, de darnos la mano. Y creo que a través de mi profesión eso me permite ver que todavía hay gente que tiene el deseo de estar para el otro, o por lo menos de recibir ese vínculo y crear esos vínculos que trasciendan en el tiempo. Claro, y más en una época donde estamos discapacitados socialmente. Y yo lo considero de ese modo, ya que a pesar de los beneficios de la tecnología, esto ha traído consecuencias en la manera en la que nos desarrollamos con los otros individuos. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo una conversación, pero ahora tenemos el móvil, tenemos el celular y estamos pendientes al trabajo, a las redes sociales, a lo que diga Perencejo, etcétera. De manera que hay tantas cosas que no nos podemos centrar en el presente. Y como nos estamos disociando, si así podría llamarle, Sí, claro. estamos convirtiéndonos en discapacitados sociales. Hay menos sociabilidad en las familias, entre los amigos, entre las parejas, y esto es a causa del desarrollo tecnológico, que ha traído muchos beneficios, pero también ha traído consecuencias, y una de esas es la desconcentración de este núcleo que era, bueno, voy a conversar contigo, a conocerte, a prestarte atención. Me llamó mucho la atención el término agorafobia que mencionaste, porque eso lo mencionábamos detrás de cámaras, el libro de 12 reglas para vivir. Él habla sobre la agorafobia y el problema y cómo se origina esta problemática. Tú, al igual que el psicólogo clínico que admiro, que es Jordan Peterson, el canadiense, Sí, eres docente universitario. sí. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo has lidiado con los estudiantes y cómo te sientes genuinamente formando a profesionales en el futuro que van a utilizar esta herramienta que tú utilizas diariamente o por lo menos casi siempre para tú ejercer tu profesión? Mira, yo creo que para responder tu pregunta tengo que ir un poquito atrás. Mientras yo estaba en la universidad, a mí era que mis amigas se acercaban a que le explicara. Yo siempre fui que sin monitora de los profesores, asistente y demás, precisamente porque se me hacía más sencillo traducir los conocimientos y lo que los profesores querían comentar para que el estudiante lo pudiera captar. Entonces, yo a través de mi carrera docente trato mucho de eso, de que los estudiantes puedan conectar con la información más allá de que consigan meramente teoría, sino que puedan ver cómo esto se traduce en su práctica clínica más adelante. Como doy clases de grado y de posgrado, pues evidentemente los niveles cambian, pero busco siempre llevarles incluso casos que están dentro de mi consulta o que han estado previamente, guardando todo lo que tiene que ver con la confidencialidad, pero sí para que estén conscientes de lo que implica el ejercicio profesional en República Dominicana. No me sirve de nada que tú te aprendas todo el compendio del DSM, que es el manual que nosotros utilizamos a nivel diagnóstico, si en la práctica diaria tú no puedes desarrollarte de la forma idónea, porque no te sabes los criterios diagnósticos o porque no tienes la conexión humana con el paciente. Correcto, hay algo que exacto, nosotros le llamamos rapport, que es Rapport, ¿qué sí, es eso? es el primer momentito que tú tienes con el paciente en esa primera consulta que te permite crear el vínculo, esa sensación de confianza, y es lo que determina si el paciente vuelve o no vuelve. Oh, Básicamente. No sabía eso, se llama rapport. Rapport. Entonces, en ese momento es que tú tienes que desligarte de todas esas terminologías clínicas, que si el criterio A, B, C para el clúster A, C, B,
tienes que desligarte de eso y mantener una comunicación humana, porque quien se sienta en esa consulta busca que lo escuchen sin ser juzgados. Exactamente, a través de la empatía y sin muchos tecnicismos tampoco, porque claramente le vas a dar un diagnóstico como profesional, pero también hay que reconocer que es un ser humano que no tiene la preparación intelectual que tú tienes. Aunque suene un poco crudo, es la realidad. Pero es cierto. Tú estás ahí para ayudarlo. A mí no me sirve de nada, Sergio, que tú llegues a consulta y me digas que tu problema es precisamente la agorafobia, que yo te diga, ay, sí, tú tienes agorafobia. Ajá, ¿y con qué se come eso? ¿Qué yo hago con esa información? No, mira, lo que te pasa es que ante la posibilidad de que llegue un contexto social donde tú tengas que involucrarte o incluso salir de tu casa, te cuesta, te puede doler el estómago, te puedes dar taquicardia, sudar las manos, los pies. Cuando tú empiezas a explicarle a la persona desde su realidad, es más fácil que conecte. De lo contrario, no fuimos a nada a la consulta. Exactamente. O sea, a nada. Exactamente. Eso se lo voy a poner claro, señores. Eso es cuando uno se pone de freco a estar leyendo las analíticas que le indican los médicos. ¿Usted sabe de eso? ¿Es usted médico para estar leyendo eso? No. Entonces, exactamente. Deja que el profesional te guíe porque exacto. es el profesional. Exactamente. En otro orden, porque estábamos hablando sobre el tema de las redes sociales también. Sí. Y es que muchos jóvenes, se hizo un estudio. Antes de eso te voy a decir que se hizo un estudio en donde un grupo de jóvenes, digamos que 10 jóvenes, hicieron un estudio en relación al cerebro humano, la mente. Y es que dijeron que la mente piensa en relativo a un punto de referencia. Es decir, para ejemplificar lo que estoy diciendo, imagina que en un salón de clases hay 10 estudiantes. De esos 10 estudiantes, 8 estudiantes sacan 8 de 10 y los otros 2 sacan 6 de 10. Esos dos, a pesar de que la calificación no fue tan mala, se comparan con el grupo, porque nuestro cerebro piensa en relativo a un punto de referencia, como dijo el estudio. Entonces, lo mismo pasa. Si tú sacas un 9 de 10 y los otros sacan un 5 de 10, tú te vas a sentir Superman, que eres el mejor. Pero es porque nosotros nos comparamos con el entorno de manera inconsciente. ¿Y qué pasa con las redes sociales? En las redes sociales tú eres el top 2 siempre. ¿Por qué eres el top 2? Porque la gente solo sube lo bonito, lo correcto, lo adecuado y muestra su mejor versión en redes sociales. De manera que, ¿cómo tú le dices a ese joven que está viendo contenido en redes sociales, ya de manera, incluso en YouTube hay muchos cursos y muchos videos que hablan sobre el dopamine detox, que es como el ayuno de dopamina, desintoxicarme de la dopamina para evitar que mi cerebro se sature? ¿Qué tú le dices a ese joven que siente esa presión porque ve todo el mundo ganando en redes sociales y quiere seguir creciendo pero no sintiéndose tan atrás, por así decirlo? Mira, justamente la semana pasada me salió un video de un colega. Su handle, su usuario en Instagram es Disciplínate, probablemente te ha salido. Sí, creo que sí. Y él hablaba de esa comparación que tenemos sobre todo con los influencers. Sí. No tengo nada en contra de los influencers, no vaya a hacer cosas, lo aclaro. Aclaración. Sí, pero ¿qué pasa? El que consume el contenido no ha logrado hacer clic con la idea de que esa persona está proyectando algo para lo que se le paga. Claro, o sea, está mostrando su trabajo. Su trabajo va a ser ir a Pilates, luego comprar un matcha, puede ser ir al gimnasio, lo que sea que esa persona esté vendiendo a través de su trabajo. Ese es su trabajo por el que se le paga. Usted no puede pensar que con un trabajo de 8 a 5, usted va a ir a las 5 de la mañana, se va a levantar para ir a Pilates, para beberse el matcha y aún así tener energía para ir al trabajo, hacer el trabajo, llegar a la casa. O sea, no es real. Entonces, a esos jóvenes, volvemos a utilizar un término que yo creo que va a ser el término estrella del podcast, sí. Aterricen, midan en función de lo que usted tiene la capacidad de hacer y lo que su vida ahora mismo está permitiendo que se dé. No está mal que usted tenga aspiraciones, pero aspiraciones, no una comparación constante entre lo que a él le sobra y a mí me falta. Y si a eso vamos, utilicémoslo de forma positiva. Claro. Que es algo que le digo mucho a mis pacientes. ¿Qué hace tu mejor versión? ¿Tu mejor versión se levanta a las 5? Perfecto. ¿Come sano? Excelente. Cada cosa que tiene tu mejor versión, ¿qué te está separando y te está paralizando ahora para conseguir esa mejor versión? Y vamos a hacer los cambios propios para lograr tenerla. A sabiendas de que quizás es muy idílica y el 100% no lo vas a conseguir. Pero si consigues el 70%, ¿serías feliz? Es sencillamente eso. Bueno, es una excelente reflexión. Me acordaste a un youtuber que él se llama Adria Sola Pastor. Él es español
y él recientemente dio una conferencia en su Instituto de Comunicación y él habla sobre la importancia de ser congruente con lo que dices o lo que quieres con tus acciones. Porque si tú deseas tener un carro o una meta financiera como adquirir un carro, entonces trabaja para eso constantemente, traza un plan y actúa como la persona que te quieres convertir para conseguir ese objetivo. Y mira, esta es muy personal. Es muy personal y quiero hacerte la pregunta en relación a tu yo del pasado. Ay. A tu yo del Mi pasado. yo del pasado. Exactamente. El de ayer. Dalia. No, esto es un poco más. Wow. Un poco más. 18 años. Dalia de 18 años. ¿Qué le dirías a Dalia de 18 años que está empezando en todo este mundo de la formación académica, la vida profesional y el éxito personal? Sí, es personal, es personal. Porque justo en esa etapa de la Dalia de 18 años, yo tuve que atravesar muchos cambios significativos en lo personal, más allá de lo académico. Y eso se vio reflejado en la parte académica, porque aunque hubo un tiempo que me costó dar mi 100%, yo me demostré a mí misma que sí, yo tenía la capacidad de dar eso y un poco más. Utilicé esa etapa de mi vida para moldear lo que yo soy hoy. Esa persona con determinación, que si se cayó 3 veces se levanta 6. Me ayudó a comprender, como te decía ahorita, que la escuela de la vida pesa a veces un poco más que el aspecto académico. ¿Que es importante? Sí. ¿Que no lo cambio por nada? No. ¿Que volvería a hacer las mismas cosas tal cual las he hecho? Sí. Probablemente sí. Porque incluso lo menos positivo me ha enseñado cosas tan valiosas que hoy por hoy, yo te digo, si me las quitan, yo no soy quien está sentada en esta silla. Increíble, todo eso te ha formado. Y por eso es que hay mucha gente que dice suerte, pero no es suerte. Ha sido todo un proceso de construcción. Construcción, mucho sacrificio, mucho de cohibirme de ciertas cosas por metas más específicas. Porque incluso te lo pongo en comparación con personas de mi propia edad. Sí. No van a estar quemándose las pestañas, que quieren hacer 2 maestrías juntas, que quieren esto, que quieren lo otro, porque están en otra etapa de su vida. Y claro, eso también está bien. Que unos vayan a 10 y otros a 100 no va a limitar el destino si van a llegar en algún punto del camino, ¿verdad? Cada quien tiene su tiempo. Exacto. Entonces, yo no puedo ser injusta y decir que yo me perdí de muchas cosas y que ay, qué mal. No, que yo no fui a discotecas, por ejemplo. Sí. Yo preferí cambiar esas cosas por lo que hoy me trae satisfacción, por construir esa versión de la que te estaba hablando. Y al final del día, como te dije, que la vida me haya dado esas oportunidades, esas experiencias, me ayuda a ver en comparación lo que yo fui en ese momento versus lo que soy ahora y cómo seguir transformándome sin olvidarme de que eso fue lo que me trajo aquí. Claro, y a propósito de este proceso de transformación, como mencionaste, cuidas a mucha gente, atiendes a muchos pacientes, pero ¿quién cuida a Dalia? Yo tengo una red de apoyo maravillosa, Sergio. Sí. Sí, yo no me puedo quejar. Dios me ha bendecido con amigos, familia, con muchísimas cosas que de verdad no las doy por sentado. Ahora bien, quitando eso, sí, hay cosas específicas que yo sí hago que me ayudan a mí misma. Yo voy a terapia, sí. Responsablemente todos los meses voy a terapia, porque si esto aquí no está amoblado, pues sería completamente poco ético de mi parte impartir las consultas, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuido mucho mi salud, tanto física como mental y espiritual. Voy al gimnasio, entreno 3 veces por semana, trato de comer bien, de hacer actividades de ocio. Sí, trato porque tengo unas cuantas alergias alimentarias que me dificultan un poquito la cosa. Válido. Pero lo intentamos. Y nada, o sea, hacer actividades que me recarguen. Mucho de leer, me encanta la lectura, me encanta ir al cine. Cosas que, como dije, me recargan en función de lo que soy yo. No por llenarle ojos a nadie ni cumplir con una lista de otra persona. No, y qué bueno, porque la gente solo ve a la Dalia Aguiló de éxito. Psicóloga clínica, profesora universitaria, conferencista, apasionada por ayudar a los demás. Pero no ven esa Dalia que ha tenido que pasar por todo ese proceso y que eso lo que es el verdadero, la esencia de Dalia, genuinamente. Entonces, ¿cuál ha sido ese mayor reto que has enfrentado? Mi salud. Mi salud ha sido mi mayor reto. Sí. Pero salud física. Física, sí. Mi salud física.
las situaciones, como mencioné ahorita, por las que he ido atravesando a lo largo de los años, más que ser una traba, han sido un trampolín para seguir creciendo. Pero yo he pasado muchas cosas. Recientemente, yo creo que hace 4 meses como mucho, a mí me sometieron a una cirugía de emergencia. Oh, okay. Entonces, mi salud ha sido un reto, pero no ha sido un obstáculo. Y me gustaría hacer mucho esa distinción. A veces creemos que los retos son obstáculos y la verdad es que no. Tú tienes la capacidad de tomar la percepción que tú quieras. Decía René Descartes, pienso y luego existo. Sí. Todo lo que usted piense se va a convertir en su realidad según lo que usted le alimente con. Si mi realidad es que, ay, tengo un hoyo en la casa y siempre que llueve se me moja la casa. Ajá. ¿Y tú vas a esperar que se te inunde completamente para tapar el hoyo? Quizás tú no tengas los medios para taparlo por tus propias vías, pero sí vas a tener la oportunidad de buscar personas que te ayuden, que te den un clavito, una maderita. Entonces, todo depende de cómo nosotros veamos el vaso, si medio lleno o medio vacío. Me gusta esa forma de pensar. De hecho, hay un conferencista llamado Tony Robbins, que es estadounidense, y él ayuda a las personas a encontrar como esa mejor versión de sí mismos. Y él habla sobre que uno se preocupa por lo que uno apunta. O sea, uno apunta y a partir de eso uno se enfoca en esa cosa. Si pensamos en lo negativo, obviamente tendremos resultados negativos. Si nos enfocamos en lo positivo, tarde o temprano llegaremos a eso positivo. Pero ya para finalizar, porque tenemos que ir. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Mira que he aprendido muchísimo y espero que toda la gente también lo haya hecho. Voy a repetir el episodio varias veces para poder aprender de ti genuinamente. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a esas personas que nos están viendo a través de las pantallas, que te admiran tanto por tu vocación, por tu profesionalidad, por tu formación académica y por lo que eres actualmente? Porque no es esos logros, no son esos logros, sino lo que eres genuinamente. ¿Quién es Daila Aguiló? Todo lo que hemos estado hablando y qué te define a partir de ahora. Pero esa persona que quiere aprender y que quiere ser como tú, ¿qué mensaje le darías? Yo creo que lo resumiría en lo que hemos venido hablando. Tengan muy claro cuáles son sus metas, los pasos que se tienen que dar en pro de conseguirlas, pero siempre siendo certeros a su identidad, a su esencia, a lo que les gusta, no por cumplir con un cajón y un molde ajeno, sino por el que usted tiene en función de lo que se ha creado desde el inicio. Si tu meta es ser el que mejor pone un café, haz todo lo posible para ser el que mejor pone ese café. Más allá de que fulano tiene una cafetería, no. Enfóquese en lo suyo y no mire para los lados como los caballos, ¿verdad? Y tampoco para atrás. Porque para mirar para atrás, ¿qué es? ¿Cómo? Hay un dicho que dice que el que mira para atrás es solo para ¿qué? Es para, bueno... Para tomar impulso. Ya. Solo para eso. Pensaba que ibas a decir la frase que no miras para atrás ni siquiera para parquearte. Mira, esa es nueva, no me la sabía. Pero sí, yo miro para atrás. No me gusta que me choquen ni yo chocar. Dalia, mira, ha sido un placer estar aprendiendo contigo, Gracias. conversando contigo. Y siempre me gusta la idea final. Siempre hacer las cosas con excelencia, aunque sea la mínima cosa. Siempre ponerle empeño y entrega para alcanzar esos objetivos de manera progresiva. Y qué bueno, que más allá de este éxito profesional, personal, financiero, todas las personas que te ven a través de las pantallas como referente, también vieron esta parte de ti, que ha sido difícil, que te ha costado sacrificio, horas de sueño. Muchas Muchas horas de Todavía. sueño. No es para nada fácil, pero qué bueno que comunicaste esa parte de ti y de verdad que lo aprecio muchísimo. Gracias, Sergio. Para mí ha sido todo un honor, un placer. Yo creo que esta es una de las conversaciones más humanas que yo he tenido, donde he permitido que se vea otro lado de mí. De ti. Y aprecio que haya sido tú quien saque esa versión de Dalia. O sea, No, de verdad que un sí. honor. Gracias a ti y yo creo que esa es la magia de Conversemos Podcast. Así que nos vemos en el próximo episodio y disfruten de este capítulo.